Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día viernes 30 de septiembre 2016. Ciudadanos Saludables, la serie que estamos terminando del mes, de la semana. La serie se llama Ciudadanía Contrastante. 7 paradojas de la fe cristiana que hemos encontrado en 1 Corintios 1, 17 al 31. Y déjenme introduzco de esta manera. Los primeros cristianos fueron acusados de diversas cosas por los judíos y por los paganos de los primeros siglos. Los acusaban de ser ateos porque no tenían ídolos, sino que adoraban a alguien de quien no tenía ninguna representación física. Los acusaban de organizar orgías porque llamaban a sus reuniones agapes y por el trato amoroso que tenían los unos con los otros. Los acusaban de caníbales porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo. Los acusaban de atentar contra el Imperio Romano porque su mensaje y su vida era una revolución en la sociedad de aquel entonces, y los acusaban de quemar Roma por culpa del loco de Nerón, que les echó la culpa cuando él tenía un sueño loco de una nueva ciudad de Roma. Y los acusaban de algo que los cristianos de este siglo también somos acusados, de ser ignorantes, pobres y perdedores. Mucha gente el día de hoy cree que la fe es para los que tienen muchos problemas, para los que están metidos en alguna adicción y los que no tienen ni en qué caerse muertos. Las razones pueden ser las siguientes. El cristianismo es una respuesta para la gente en problemas y ciertamente en las filas de la fe hay muchos ex alcohólicos, ex drogadictos y en fin, ex perdedores que han sido restaurados y ahora son más que vencedores en Cristo Jesús. También es un hecho que la fe en Jesús da esperanza a los pobres, da significado a los olvidados y dignidad a los despreciados. En el siguiente pasaje, Pablo nos habla de una paradoja más que tiene que ver con estas cosas. La sexta paradoja, lo selecto de lo despreciado. Dice el texto, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1, 26 al 30. Varios filósofos griegos del primero y segundo siglos criticaron al cristianismo de ser un movimiento de gente pobre e ignorante. No tenían razón. Había muchos intelectuales y ricos y nobles entre los creyentes, pero ciertamente el Evangelio había impactado a los desposeídos y necesitados, y cómo no, si como ya dijimos les ofrecía esperanza, además les daba posibilidades para la prosperidad. Les cuento algo de mis primeros pasos en la fe. Recién me había convertido y pronto compartí mi fe con mis compañeros de mi grupo de teatro en el que participaba. Uno de ellos era muy religioso y le molestó mucho que yo hubiera encontrado una nueva fe diferente a la suya. Así que me exhortaba muy seguido y para colmo un día me prestó un libro que se llamaba o se llama El protestantismo ante la Biblia. La verdad es que el libro no usaba la Biblia, no hablaba de la Biblia y decía algunas absurdas e irreales ideas y mentiras, por supuesto. Por ejemplo, decía que muchos mexicanos se estaban convirtiendo con los evangélicos porque los pastores protestantes les daban dinero y que lo hacían por conveniencia. Yo fui con mi pastor y le dije, oiga, según este libro usted me debe como medio año de salario. Nos reímos juntos. Sin embargo, tengo una idea de dónde pueden venir esas mentiras o esas ideas equivocadas. Principalmente de la maldad y una mala intención para confundir a la gente, pero también pueden venir de lo siguiente. Ciertamente, un hombre que se convierte prospera en lo económico, no porque el pastor le dé dinero ni porque le caigan billetes del cielo, sino simplemente porque ya no se emborracha, ya no se gasta el dinero en el antro, ya no malgasta su salario en cosas que antes hacía y ahora las usa su salario con responsabilidad y eso se nota fácil y rápidamente y por supuesto prospera en su familia y alguien piensa de algún lado está sacando dinero del mismo lugar de donde lo sacaba antes pero ahora no se lo gasta en cosas pecaminosas. Sin embargo, sigue siendo cierto que los que ignoran la maravilla del Evangelio
Critican sin saber a los cristianos y los critican de ignorantes, de pobres, de necesitados y de perdedores. Pablo toma esta realidad y con ello da sentido a una paradoja más. Los cristianos somos la selección de lo que el mundo desprecia. Tal vez algunos de los hermanos de Corinto, influenciados por esa sociedad, querían ser alguien conforme a los parámetros materialistas del mundo. Más adelante encontramos que también esta actitud era una razón para sus pleitos o disensiones. En 1 Corintios 11 podemos encontrar esto. Algunos ricos despreciaban a los menos afortunados. El apóstol les recuerda que sin Cristo el ser humano no es nada. Los creyentes entendemos que de lo peor del mundo nos escogió Dios para realizar algo selecto, exclusivo y hermoso. ¿Podemos imaginar a los esclavos de aquella época, considerados nada, tratados como una herramienta más? Al encontrarse con el Evangelio fueron convertidos en hombres libres y dignos. Asimismo a los pobres, los pecadores señalados, y los cultos o ricos que reconocieron su necesidad, también encontraron dignidad y propósito en la vida cristiana. Una de las cosas más especiales que se viven en una iglesia verdadera es la siguiente. En ocasiones un doctorado, un catedrático de la universidad, un empresario que dirige a cientos o miles de empleados, se sienta en la cátedra de un hermano sencillo que mal terminó la primaria y se sientan ahí para recibir un discipulado cristiano. La razón es muy sencilla. El recién convertido tiene mucha cultura del mundo, pero no sabe nada de la Biblia. Y el hermano discipulador es un experto en el Nuevo Testamento, es un experto en la vida de Jesús, en la doctrina cristiana, y comparte con erudición un conocimiento que no solo sabe, sino que vive y proclama con su testimonio. Es hermoso ver a ese nuevo creyente sometido con humildad a su maestro, y es maravilloso ver a ese hermano que en ocasiones es despreciado por su familia y sus compañeros de trabajo, experimentando el honor de servir al Señor con la dignidad que da el único abolengo que hay en la iglesia, la fe y la gracia de Dios. Sin embargo, tienen razón. Los cristianos buscamos a Dios por necesidad, eso es cierto. Y también es cierto que antes de Cristo éramos perdedores y pobres, también es cierto, pero todo el mundo lo es. Nosotros solo somos diferentes en esto. Lo aceptamos y buscamos solución en el único que podemos encontrarla, en Dios. Además, y esto es lo más importante, el Señor también fue despreciado desde antes de nacer, en su nacimiento y durante toda su vida. Comparto con ustedes la letra de una hermosa canción de un buen amigo, Santiago Benavides. Pueden escucharla con música en YouTube, se llama Dios también. Se las voy a leer porque no le pedí permiso para ponerla aquí con música y todo. La canción dice así: Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también. Dios también pasó por el dolor, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados, Dios también. Dios también pasó por el dolor, Dios también. Bueno, y sigue diciendo esta frase que nos hace uno con Dios, porque Él también experimentó el desprecio de la gente. Así es que, en medio de todas las cosas, nos unimos a Cristo cuando el mundo dice que somos pobres, despreciables, etcétera, etcétera. Pero Dios nos escogió para hacer de nosotros personas dignas, personas con las cuales poder realizar algo extraordinario. Vivamos la paradoja de lo selecto, de lo despreciado, y experimentemos la dignidad en Cristo. Repito, vivamos la paradoja de lo selecto, de lo despreciado, y experimentemos la dignidad en Cristo. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo,